¿Te atreverías a comer las 12 uvas si supieras que un pacto mucho más oscuro te está observando? Cada 31 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo comen 12 uvas al compás de las campanadas. Una tradición que promete fortuna y buenos deseos para el año que comienza. Pero, ¿y si te dijera que esta costumbre podría haber nacido de un oscuro pacto ancestral? Un pacto que, si se rompe, podría desencadenar consecuencias aterradoras. En el corazón de esta historia se encuentra una familia que durante generaciones ha seguido este ritual de manera casi obsesiva. Prosperaron mientras cumplían las reglas, hasta que alguien decidió ignorarlas. Lo que sucedió después se convirtió en una advertencia para todos aquellos que creen que las tradiciones son solo supersticiones. Hoy te contaré la historia del Pacto de las 12 Uvas, un relato que cambiará para siempre la forma en que celebras la llegada del Año Nuevo. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de esta tradición? Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y tu comentario. Y si quieres apoyar a este canal pequeño para que siga creciendo, te invito a unirte por solo 0,99 € al mes. Con esto me ayudas a que siga buscando y desarrollando más temas inquietantes para vosotros. Ahora sí, comenzamos. En un pequeño pueblo español del siglo XVIII, la superstición y las tradiciones marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Este pueblo vivía de la agricultura, en especial del cultivo de uvas, su mayor fuente de sustento. Durante un año particularmente nefasto, las cosechas se perdieron por una plaga incontrolable, las lluvias arrasaron con los campos y el hambre se extendió entre las familias. Una de esas familias, los Álvarez, era conocida por su devoción a las tradiciones y sus intentos desesperados por sobrevivir. Fue entonces cuando un anciano desconocido apareció en el pueblo. Vestía de negro y caminaba con un bastón adornado con figuras que parecían serpientes enroscadas. Nadie supo de dónde venía, pero sus palabras quedaron grabadas en la memoria de los pocos que se atrevieron a escucharlo. El próximo año podría ser el último para muchos de ustedes, pero existe una forma de asegurar la prosperidad. A medianoche, cuando el tiempo cambie, coman 12 uvas, una por cada campanada, y hagan un deseo con cada una. Pero recuerden, este ritual no debe ser interrumpido jamás. Los Álvarez, desesperados, decidieron intentarlo. Prepararon las uvas y mientras las campanadas resonaban en la torre del pueblo, cada miembro de la familia las comió siguiendo las instrucciones del extraño. Al día siguiente, algo peculiar ocurrió. Una lluvia inesperada cayó, salvando los últimos viñedos del pueblo. La fortuna comenzó a sonreírles y en los años que siguieron, los Álvarez prosperaron. Sin embargo, el anciano les había advertido algo más que pronto olvidarían. Las uvas te darán lo que pidas, pero el precio será más alto si rompes el pacto. Los Álvarez se convirtieron en una de las familias más prósperas de la región. Aparentemente, su ritual con las 12 uvas los protegía de la miseria que seguía afectando al resto del pueblo. Sus viñedos florecieron incluso en años de sequía, y su riqueza creció tanto que comenzaron a ser vistos con envidia por muchos vecinos. A pesar de su éxito, los rumores sobre su fortuna comenzaron a crecer. Algunos decían que los Álvarez habían hecho un pacto con el diablo. Otros aseguraban que simplemente eran más trabajadores. Lo que nadie sabía era que en el fondo la familia vivía con miedo. Cada año el ritual debía cumplirse de manera impecable. Las uvas debían ser perfectas, los deseos pronunciados sin interrupciones y, sobre todo, ningún miembro de la familia podía olvidarse de participar. El primer incidente ocurrió una noche de Año Nuevo, cuando uno de los miembros de los Álvarez, un joven llamado Mateo, decidió ignorar el ritual. Consideró que era una superstición ridícula y en lugar de comer las uvas se dedicó a beber y a celebrar. Aquella noche, Mateo desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero desde entonces su nombre no se volvió a pronunciar en las reuniones familiares. A partir de ese momento, la familia entendió que el pacto era real y que las consecuencias de romperlo podían ser devastadoras. Avanzamos hasta el presente,
Los Álvarez han mantenido su tradición a lo largo de generaciones, pero la vida moderna ha erosionado las antiguas creencias. Clara, la última descendiente directa de la familia, creció escuchando las historias del pacto como cuentos de miedo que su abuela solía contarle. Con el tiempo, Clara se convirtió en una mujer práctica, racional y completamente escéptica. En 2022, mientras su familia insistía en cumplir con el ritual, Clara decidió romper la cadena. Para ella, las 12 uvas eran solo un juego infantil, una tradición que no tenía sentido en la actualidad. En lugar de participar, Clara se quedó en su habitación viendo la televisión, mientras el resto de la familia se reunía para cumplir con el ritual. Aquella misma noche, Clara comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con una figura oscura, de ojos hundidos y rostro inexpresivo, que se acercaba lentamente a su cara. Al principio pensó que solo era una de las malas rachas de sueño, pero los fenómenos extraños no tardaron en manifestarse en su vida cotidiana. Las luces de su casa parpadeaban sin explicación. Sentía pasos detrás de ella cuando estaba sola. Sus objetos personales desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Clara, aterrorizada, decidió investigar. Revisando los antiguos diarios de su abuela, encontró una carta que describía el origen del pacto y las consecuencias de romperlo. En la carta, su abuela le advertía: no es un juego. Si alguna vez decides ignorar el ritual, las sombras vendrán a por ti. Desesperada, Clara intentó hablar con su familia, pero nadie quiso escucharla. Según ellos, ya era demasiado tarde. Había roto el pacto y ahora debía enfrentar las consecuencias. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es el último intento de Clara por salvarse. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal si no lo estás y hacerte miembro para apoyarme. Quizás esta sea tu única salvación después de oír este relato. Clara estaba completamente aterrorizada. Sabía que no le quedaba otra opción que intentar cumplir con el ritual en la siguiente Nochevieja, aunque no estaba segura de si sería suficiente para reparar el pacto roto. A medida que se acercaba el 31 de diciembre, los fenómenos extraños en su vida se intensificaron. Por las noches sentía que algo estaba en su habitación. Las sombras parecían moverse y el susurro de una voz incomprensible la mantenía al borde del pánico. Una noche, mientras miraba la televisión, la pantalla se apagó de repente, reflejando detrás de ella la silueta de una figura oscura. Al girarse, no había nadie. La familia, que había intentado ignorar el comportamiento de Clara, comenzó a preocuparse cuando cosas similares comenzaron a ocurrirles también. Pasos en las escaleras cuando todos estaban sentados en la sala, el sonido de campanadas a horas aleatorias y ventanas que se abrían solas en medio de la noche. Los Álvarez sabían que algo estaba muy mal, pero la tradición les decía que el ritual solo podía completarse la medianoche del 31 de diciembre. Finalmente llegó el día. Clara decidió preparar las 12 uvas de manera meticulosa. Escogió las más frescas, las colocó en un plato blanco y las alineó cuidadosamente sobre la mesa. Cada campanada representaba una oportunidad de salvarse. La tensión en el ambiente era palpable, mientras todos esperaban que el reloj marcara la medianoche. Cuando faltaban 5 minutos, el viento comenzó a soplar con fuerza, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las luces de la casa parpadeaban y el sonido de las campanadas resonaban, aunque el reloj aún no marcaba las 12. La familia se miró aterrorizada. Entonces, Clara vio algo que la dejó paralizada. La figura oscura que había aparecido en sus pesadillas estaba sentada al final de la mesa, observando. Con lágrimas en los ojos, Clara se obligó a ignorarla. El reloj comenzó a sonar. Primera campana. Clara tomó la primera uva y susurró su deseo. La sombra parecía acercarse lentamente. Segunda campanada. Otra uva, otro deseo. Las luces de la casa se apagaron, dejando solo el brillo de las velas temblorosas. Tercera, cuarta y quinta campanada. La tensión aumentaba con cada segundo. Clara podía sentir un frío intenso que emanaba de la figura. Su voz temblaba mientras pronunciaba los deseos. Cuando llegó la sexta campanada, una de las velas se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad parcial. Clara seguía comiendo las uvas, pero algo estaba mal. Las últimas comenzaban a pudrirse en sus manos.
10ª campanada. Clara estaba al borde del colapso. La figura estaba ahora justo detrás de ella, respirando de manera pesada. Los miembros de la familia gritaban, pero sus voces sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. 11ª campanada. Clara tomó la penúltima uva, pero esta era amarga y difícil de tragar. Su garganta se cerraba y un sudor frío cubría su frente. 12ª campanada. Al tomar la última uva, esta se deshizo en sus manos, convirtiéndose en polvo. La sombra se inclinó hacia ella y con una voz profunda y reverberante susurró: «Es demasiado tarde». En un instante todo quedó en silencio. Las luces se apagaron completamente y cuando volvieron a encenderse, Clara había desaparecido. La familia horrorizada corrió por toda la casa buscándola, pero no había rastro de ella. En la mesa donde Clara había estado sentada, quedó el plato con las 12 uvas, todas completamente podridas, y una hoja de papel que no estaba allí antes. En la hoja, escrita con una caligrafía antigua, se leía: «El pacto no se rompe. La deuda se paga con sangre». Durante semanas, la familia buscó respuestas. Denunciaron la desaparición de Clara a la policía, pero nadie pudo explicar lo ocurrido. En el pueblo comenzaron a correr rumores. Algunos decían que Clara había sido maldecida por desafiar la tradición, mientras que otros aseguraban que su desaparición era una advertencia para quienes no tomaban en serio el ritual. La familia decidió mudarse de la casa, pero los fenómenos extraños continuaron persiguiéndolos. En cada año nuevo, el sonido de campanadas resonaban en sus sueños y las uvas en sus mesas se marchitaban antes de tiempo. La figura oscura seguía apareciendo, observándolos desde los rincones de las habitaciones. Finalmente los Álvarez comprendieron que el pacto no era solo para asegurar la prosperidad de la familia, sino para mantener a raya a algo mucho más oscuro. Habían desafiado una tradición antigua y ahora eran prisioneros de las consecuencias. El diario de la abuela de Clara, que había quedado olvidado en la casa, fue encontrado por un investigador local años después. En sus páginas se describía con detalle el pacto y una advertencia final. Si alguna vez decides romper el ritual, recuerda, las sombras no perdonan. Una vez que las campanadas comienzan, el tiempo ya no está de tu lado. Ahora que conoces esta historia, la próxima vez que comas las 12 uvas, piénsalo bien. Puede que sea solo una tradición, o tal vez, sin saberlo, estés participando en un pacto del que no puedes escapar. ¿Te atreverías a dejar algunas sin comer? Hasta el próximo vídeo.